Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en la ciudad de Florencia, uno de los centros culturales, económicos y políticos más vibrantes del Renacimiento italiano. Su nacimiento coincidió con un periodo de intensos cambios históricos, artísticos y sociales que no solo marcarían la vida de su ciudad, sino que también darían forma a la Europa moderna. Mientras Italia vivía su esplendor cultural, también era escenario de guerras, traiciones y disputas entre poderosas familias y estados regionales. Este clima sería el caldo de cultivo de la mirada aguda y cínica de Maquiavelo sobre la política. Florencia, ciudad natal de Nicolás, no era entonces una monarquía ni un imperio, sino una república oligárquica, gobernada por una red compleja de consejos, magistrados y familias influyentes. La más poderosa de estas familias era la de los Médici, quienes, sin ostentar títulos reales, manejaban los hilos del poder a través de su fortuna, su red de contactos y su hábil control de las instituciones. Bajo el liderazgo de Lorenzo de Médici, conocido como Lorenzo el Magnífico, Florencia se convirtió en el epicentro del arte y el pensamiento humanista, atrayendo a figuras como Leonardo da Vinci, Botticelli, Miguel Ángel y Marsilio Ficino. Este era el mundo que rodeaba a Nicolás en su infancia, una ciudad donde la belleza y el saber florecían al mismo tiempo que se libraban cruentas batallas por el poder. La familia de Maquiavelo, aunque no pertenecía a la aristocracia gobernante ni poseía grandes riquezas, formaba parte de lo que podríamos llamar la pequeña nobleza culta. Su padre, Bernardo di Niccolo Machiavelli, era un abogado con formación en derecho canónico y romano. Aunque la familia atravesaba dificultades económicas, probablemente debido a antiguas deudas familiares, se mantenía fiel a la tradición del estudio y la cultura. Esto permitió que Nicolás recibiera una sólida educación humanista, centrada en el aprendizaje del latín, la retórica, la lógica y los autores clásicos como Tito Livio, Cicerón, Virgilio, y sobre todo, Tácito, cuyo enfoque realista sobre el poder lo marcaría profundamente. De su madre, Bartosia di Stefano Nelli, sabemos poco, pero las cartas familiares revelan que el ambiente en su hogar favorecía la disciplina, la lectura y la reflexión. Desde joven, Nicolás mostró una notable capacidad para observar su entorno y una aguda sensibilidad hacia los problemas políticos de su tiempo. No se sabe con certeza si asistió a alguna universidad formal, pero todo indica que su formación fue en buena medida autodidacta, complementada con tutores particulares, como era común en las familias educadas de la época. Durante su infancia y adolescencia, la vida de Maquiavelo transcurrió en una ciudad dinámica pero convulsionada. Las tensiones políticas entre Florencia y sus vecinos, como Pisa, Siena y Milán, eran constantes. A nivel internacional, la península itálica se encontraba dividida en múltiples estados, repúblicas y principados, todos compitiendo por territorio, prestigio y poder. Además de las rivalidades locales, Italia era escenario de los intereses cruzados de potencias extranjeras como Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico, que buscaban influir o dominar sus principales ciudades. La estabilidad de Florencia dependía en gran parte de la habilidad diplomática de los Médici. Lorenzo el Magnífico supo mantener el equilibrio político gracias a su carisma, su red de alianzas y su fortuna. Pero su muerte en 1492, cuando Nicolás tenía apenas 23 años, marcó el comienzo de una nueva etapa de inestabilidad. Su sucesor, Piero de Médici, carecía del talento político de su padre y pronto se vio sobrepasado por los acontecimientos. Ese mismo año, 1492, Cristóbal Colón llegaba a América y Rodrigo Borgia se convertía en Papa Alejandro V, consolidando una dinastía papal caracterizada por el nepotismo, la corrupción y la ambición. Mientras tanto, en Florencia, el joven Nicolás observaba el derrumbe del equilibrio que había sostenido la ciudad durante décadas. En 1494, todo cambió con la llegada de las tropas francesas bajo el mando del rey Carlos VIII, quien marchó hacia Italia con el objetivo de conquistar el reino de Nápoles, reclamado por los franceses desde hacía generaciones. Su avance fue tan rápido como inesperado, y provocó una profunda crisis política en toda la península. En Florencia, Piero de Médici, incapaz de enfrentar la amenaza, entregó varias plazas estratégicas a los franceses sin ofrecer resistencia. Esta rendición humillante provocó un levantamiento popular que forzó la expulsión de los Médici de la ciudad.
La caída de los Médici dio paso a una nueva forma de gobierno, una república reformada, inspirada en ideales religiosos y morales. La figura que encabezó esta transición fue el monje dominico Girolamo Savonarola, quien desde el púlpito de la iglesia de San Marcos había criticado durante años la corrupción, el lujo y la decadencia moral de Florencia. Savonarola interpretó la invasión francesa como un castigo divino por los pecados de la ciudad, y promovió una purificación espiritual y política que tuvo un impacto profundo. Entre 1494 y 1498, Savonarola se convirtió en el líder de facto de Florencia. Durante este tiempo se vivió un fenómeno único conocido como la Fogata de las Vanidades, en la que miles de libros, espejos, joyas, instrumentos musicales y cuadros fueron quemados públicamente por considerarse objetos de vanidad. Se prohibieron las fiestas, la música secular y se impusieron rígidos códigos morales. Florencia pasó de ser la cuna del arte renacentista a una ciudad dominada por el miedo, la censura y la moral religiosa extrema. Maquiavelo, en este periodo, no desempeñó aún un cargo público, pero fue testigo directo de los acontecimientos. Sus experiencias durante este tiempo alimentaron una visión profundamente realista, algunos dirían cínica, de la política. La rápida caída de los Médici, el ascenso mesiánico de un fraile, la fervorosa obediencia del pueblo, y luego su súbita traición, le mostraron lo inestable del poder y la fragilidad de las instituciones. En 1497, el Papa Alejandro X comulgó a Savonarola y en 1498, tras una serie de tensiones con el Vaticano y con las élites florentinas, fue arrestado, torturado y ejecutado. El 23 de mayo de ese año, Savonarola fue colgado y quemado en la Plaza de la Señoría, el mismo lugar donde había celebrado sus fogatas de purificación. La multitud, que días antes lo había venerado como un profeta, ahora lo miraba arder en silencio. Fue precisamente en ese mismo año, 1498, tras la caída del régimen teocrático, cuando la vida de Nicolás Maquiavelo dio un giro crucial. Con apenas 29 años, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de la República Florentina, uno de los cargos más importantes en la administración pública. Este puesto, que ocuparía durante 14 años, lo pondría en contacto directo con los más altos asuntos del Estado, misiones diplomáticas, negociaciones con potencias extranjeras, organización militar y análisis estratégico. Este nombramiento marcó el inicio de su carrera política activa y la entrada definitiva en la historia. Desde ese momento, Maquiavelo dejaría de ser un simple observador para convertirse en protagonista de los eventos que transformarían Italia y Europa. Su acceso a los círculos de poder, sus misiones diplomáticas y su cercanía con personajes como César Borgia y el Papa Julio II harían de él no solo un funcionario, sino un cronista lúcido y brutalmente honesto del poder y sus mecanismos. Así comenzaba la etapa más intensa, compleja y reveladora de su vida. El inicio de su carrera pública. Con la caída de Savonarola en 1498, Florencia se vio obligada a reconfigurar su gobierno. Se reinstauró una república laica, más cercana al modelo anterior al régimen teocrático, pero con algunos cambios estructurales. Fue en este contexto de renovación política que Nicolás Maquiavelo, con apenas 29 años, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia. Este cargo, de enorme responsabilidad, lo colocaba al frente de los asuntos exteriores y militares de la ciudad, así como de las relaciones con otras potencias italianas y extranjeras. La Segunda Cancillería no era un simple órgano burocrático. Tenía a su cargo la redacción de documentos oficiales, el seguimiento de la política internacional y la preparación de misiones diplomáticas. En la práctica, esto significaba que Maquiavelo debía estar al tanto de todos los movimientos estratégicos que afectaran a Florencia, desde alianzas matrimoniales hasta tratados de paz o planes de guerra. Durante sus 14 años de servicio público, desde 1498 hasta 1512, Maquiavelo no solo redactó documentos y despachó informes, sino que viajó en múltiples misiones diplomáticas. Conoció a figuras clave del poder italiano y europeo, y presenció la constante mutación de alianzas y traiciones que caracterizaron su época. Una de sus primeras tareas relevantes fue acompañar, en 1499, una delegación enviada a Caterina Sforza, la formidable noble que gobernaba Imola y Forlì.
Esta mujer, viuda del conde Riario y madre del futuro Papa Julio II, se había hecho famosa por su carácter feroz y su resistencia ante los enemigos. Maquiavelo quedó impresionado por su audacia, pero también aprendió cuán difícil era negociar cuando el otro lado no se doblega ante amenazas o halagos. Fue una de sus primeras lecciones prácticas sobre el poder. Ese mismo año, en 1499, estalló una nueva guerra en la península italiana. El rey Luis XII de Francia, heredero de las pretensiones de Carlos VIII, invadió el norte de Italia con el objetivo de conquistar el ducado de Milán. Florencia, como muchas otras ciudades-estado, se vio atrapada en medio de los intereses de franceses, españoles, venecianos y del papado. Maquiavelo fue enviado a Milán en calidad de observador diplomático y desde allí envió detallados informes sobre la estrategia francesa, las divisiones internas del ducado y los movimientos del ejército. Durante estos años, su habilidad para analizar situaciones complejas, prever comportamientos y comprender motivaciones políticas lo convirtieron en un funcionario valioso. En sus cartas, que han llegado hasta nosotros, se puede percibir ya el estilo que lo haría famoso más adelante, directo, irónico, preciso, despojado de ilusiones morales. Entre 1500 y 1502, Maquiavelo viajó en repetidas ocasiones a Roma, que vivía entonces bajo el pontificado de Alejandro V, el papa de la familia Borgia. Este papa, Rodrigo Borgia, era un hábil estratega y un hombre profundamente político. Su corte estaba dominada por las intrigas, los favores, el nepotismo y las alianzas fugaces. Fue en este escenario donde Maquiavelo conoció al hijo del Papa, César Borgia, uno de los personajes que más lo impactaron. César Borgia, también conocido como Duque Valentino, era un joven ambicioso, carismático, calculador y despiadado. En pocos años, y con el apoyo de su padre, logró conquistar vastos territorios en Italia central, Urbino, Romagna, Camerino. Utilizaba el asesinato político, la intimidación y el engaño como herramientas legítimas del poder. En 1502, Maquiavelo fue enviado como representante de la República de Florencia ante su corte y permaneció junto a él durante varias semanas. Observó de cerca sus métodos, su manera de hablar, sus decisiones rápidas, su capacidad para sembrar el terror y luego ofrecer clemencia. Este encuentro fue crucial. Años después, cuando Maquiavelo escribiera El Príncipe, usaría a César Borgia como uno de los modelos del gobernante eficaz, capaz de usar la fuerza y la astucia sin apego a consideraciones morales. No porque lo admirara personalmente, sino porque encarnaba, de forma nítida, las dinámicas reales del poder en acción. Ese mismo año, Maquiavelo fue testigo de uno de los episodios más famosos del ascenso de Borgia, la traición a sus propios aliados, los capitanes de la Liga de la Romagna. Tras invitarles a una supuesta reunión de reconciliación en Senigallia, Borgia los hizo capturar y ejecutar. Maquiavelo escribió con detalle lo ocurrido, señalando cómo esta medida consolidó el poder del duque y eliminó de golpe cualquier amenaza interna. Mientras tanto, en Florencia, la situación interna también era delicada. La ciudad mantenía una tensa independencia entre las ambiciones francesas, el poder de los estados pontificios y la amenaza de los antiguos Medici, exiliados desde 1494 pero aún influyentes. Además, enfrentaba conflictos con Pisa, que desde 1494 se había rebelado contra el dominio florentino y buscaba establecer su independencia. Entre 1503 y 1505, Maquiavelo se involucró activamente en la organización militar de Florencia, convencido de que la ciudad necesitaba un ejército propio y no debía seguir confiando en mercenarios. Fue así como impulsó la creación de una milicia ciudadana, reclutada entre campesinos y ciudadanos florentinos. Esta decisión, impopular entre las élites, buscaba dar a la República una fuerza leal y disciplinada. Maquiavelo se dedicó a viajar por el campo, organizar el alistamiento, supervisar entrenamientos y establecer estructuras jerárquicas. Esta experiencia lo convenció de que el poder político requería respaldo militar, y que una república debía ser capaz de defenderse por sí misma. En paralelo, entre 1506 y 1510, Maquiavelo fue enviado en misión diplomática a las cortes de Francia, Roma, Siena y Bolonia. En cada viaje redactó informes detallados que hoy son fuentes invaluables para conocer la política de su tiempo.
En Francia, se entrevistó con Luis XII y observó con atención el funcionamiento de la monarquía, la figura del rey como centro del poder y la obediencia que sus súbditos le rendían. Estas observaciones alimentarían sus futuras reflexiones sobre las ventajas y desventajas de los diferentes modelos de gobierno. A lo largo de estos años, Maquiavelo maduró como pensador y como estratega. Aunque seguía siendo un servidor público, su mirada se había vuelto más crítica, más escéptica. Ya no confiaba en las virtudes personales de los líderes, ni en las promesas morales de los reformadores. Había visto demasiados pactos rotos, demasiadas traiciones glorificadas, demasiadas repúblicas destruidas por su ingenuidad. La gran tragedia llegó en 1512. Ese año, tras una serie de alianzas militares cambiantes y con el apoyo de las tropas españolas comandadas por Ramón de Cardona, los Médici lograron regresar al poder en Florencia, restaurando su dominio después de 18 años de exilio. La República cayó, y con ella, el gobierno que Maquiavelo había servido durante más de una década. Su destino cambió abruptamente. Fue acusado de conspirar contra los Médici, arrestado, torturado y luego liberado sin cargos formales, aunque expulsado de la vida pública. Tenía entonces 43 años y había pasado casi toda su vida adulta al servicio del Estado. Su caída fue total, de diplomático respetado a exfuncionario marginado, de estratega consultado a enemigo silencioso. Tras su liberación, se retiró a su pequeña finca en San Andrea in Percusina, en las afueras de Florencia. Allí comenzó una nueva etapa en su vida, marcada por el exilio, la reflexión y la escritura. Corría el año 1512 cuando el destino de Maquiavelo cambió de forma abrupta y dolorosa. Tras el regreso triunfal de los Médici a Florencia, apoyados por las tropas españolas de Fernando el Católico y comandadas por Ramón de Cardona, la república que Maquiavelo había servido durante 14 años se disolvió. El poder regresó a manos de los antiguos señores de la ciudad. Con ello, muchos funcionarios del régimen republicano fueron destituidos, y entre ellos, Nicolás Maquiavelo. Ese mismo año, acusado injustamente de participar en una conspiración contra la nueva administración Médici, la llamada conspiración de Boscoli y Capponi, Maquiavelo fue arrestado, encarcelado y torturado. Durante varios días sufrió tormentos físicos mediante el uso del estrapado, un método común en la época que consistía en suspender al prisionero por los brazos atados a la espalda, causando un dolor insoportable. A pesar del sufrimiento, Maquiavelo no confesó participación alguna y finalmente fue liberado en marzo de 1513, cuando ascendió al trono pontificio Giovanni de Médici, hijo de Lorenzo el Magnífico, ahora convertido en el Papa León X. Una vez fuera de prisión, Maquiavelo se encontró completamente excluido de la vida política. Ya no era secretario, ni diplomático, ni asesor. Estaba proscrito, vigilado, apartado del corazón político de su amada ciudad. Esta exclusión fue para él una herida profunda. En sus cartas privadas, especialmente las dirigidas a su amigo Francesco Vettori, expresó con amargura su desesperanza, su vacío y su ansia por volver a servir a la patria. Sin embargo, esa misma marginación lo empujó hacia una nueva etapa, la escritura. Se retiró a su pequeña finca en San Andrea in Percusina, un pueblo rural a unos 10 kilómetros al sur de Florencia. En este entorno campestre, rodeado de olivos, viñedos y colinas, Maquiavelo vivió una vida sencilla. Durante el día, ayudaba en las tareas agrícolas, jugaba a las cartas en la taberna del pueblo y caminaba por los alrededores. Pero cuando caía la noche, se transformaba. Se vestía con ropas formales, como si asistiera a una audiencia con los grandes hombres del pasado, y se encerraba en su estudio a leer a los clásicos latinos y a escribir. Fue en este periodo de retiro, entre 1513 y 1515, cuando Maquiavelo redactó su obra más famosa, Il Príncipe, El Príncipe. Esta obra no fue concebida como un tratado académico, ni como un manual de filosofía. Fue, más bien, una carta desesperada, un intento de regresar a la política. En el prólogo de la obra, Maquiavelo declara que la dedica a Lorenzo de Médici, el nuevo señor de Florencia, con la esperanza de que lo lea, lo valore y lo restituya al servicio del Estado. En El Príncipe, Maquiavelo reúne su experiencia de años como diplomático, su observación de personajes como César Borgia y Luis XII, y sus lecturas de la historia romana.
La obra analiza cómo debe actuar un gobernante que desea adquirir y conservar el poder, sin someterse a las normas morales tradicionales. Es una obra pragmática, clara, enfocada en la realidad. Maquiavelo no escribe sobre cómo deberían ser los príncipes, sino sobre cómo realmente son y deben actuar si quieren triunfar en el escenario político italiano del siglo XVI. Aunque la obra no fue publicada en vida de Maquiavelo, la primera edición impresa aparecería en 1532, 5 años después de su muerte. El Príncipe circuló en manuscritos y causó un fuerte impacto en su época. Su estilo directo, su defensa del uso de la fuerza cuando es necesario, y su famosa frase "es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas", lo convirtieron en una figura polémica desde el inicio. Para muchos, era un cínico, para otros, un realista despiadado, para unos pocos, un patriota que intentaba salvar a Italia del caos. Durante estos años, además de El Príncipe, Maquiavelo escribió también otras obras que muestran la riqueza de su pensamiento y su dominio de la historia. Entre 1514 y 1515, redactó los discursos sobre la primera década de Tito Livio, un tratado mucho más extenso y republicano en espíritu que El Príncipe. En esta obra reflexiona sobre el gobierno de Roma antigua y defiende la superioridad de las repúblicas bien organizadas sobre los principados. Expone sus ideas sobre la virtud cívica, la necesidad del conflicto político como motor de libertad y la importancia de las leyes. En contraste con la visión personalista del Príncipe, en los discursos Maquiavelo se presenta como un pensador más institucional, más cercano a la tradición republicana de su ciudad. Pero ambas obras, lejos de contradecirse, muestran dos caras de una misma moneda, la reflexión sobre el poder desde diferentes perspectivas. Si El Príncipe era una oferta dirigida a los Medici, los discursos eran una meditación más profunda, pensada quizás para el futuro. En 1515, Maquiavelo también escribió Del arte de la guerra, otra obra clave de esta etapa. En ella sostiene que los estados deben contar con un ejército nacional, compuesto por ciudadanos armados, y no depender de mercenarios ni tropas extranjeras a las que considera inestables y peligrosas. Retoma así las ideas que ya había intentado poner en práctica durante su tiempo como funcionario en Florencia. Su propuesta militar no era solo técnica, tenía un trasfondo político y moral. Creía que un pueblo que no se defiende a sí mismo no merece la libertad. Ese mismo año, tuvo lugar un evento que reavivó sus esperanzas políticas. En septiembre de 1515, el joven rey de Francia, Francisco I, cruzó los Alpes con su ejército y obtuvo una victoria decisiva en la batalla de Marignano, derrotando a los suizos y conquistando el ducado de Milán. Este triunfo alteró el equilibrio de poder en Italia, y Florencia se vio obligada a mantener buenas relaciones con el nuevo monarca. Para ello, envió una delegación diplomática a su corte, y sorprendentemente, Maquiavelo fue convocado para integrarla. Este viaje, aunque breve, representó un pequeño retorno a la escena política. No fue un cargo oficial, ni una rehabilitación completa, pero fue una señal de que aún se le consideraba útil. En la corte de Francisco I, Maquiavelo observó con atención la maquinaria de poder francesa, las tensiones entre la nobleza y el rey, y las estrategias de control territorial. A su regreso, escribió un informe que volvió a mostrar su agudeza analítica y su compromiso con la causa florentina. Entre 1515 y 1516, Maquiavelo continuó escribiendo. Compuso obras menores, como La Mandrágora, una comedia teatral de tono mordaz y satírico, que criticaba las hipocresías sociales y los juegos de poder en la vida cotidiana. Esta obra fue un éxito en los círculos intelectuales y mostró otra faceta de su genio, la literaria. También escribió poemas, cartas y ensayos breves. Pese a estos logros, Maquiavelo seguía sintiendo el peso del exilio interior. No había sido reincorporado a ningún cargo estable, y su nombre aún causaba suspicacias entre los círculos más conservadores. Sabía que sus posibilidades de volver a tener influencia eran escasas. Sin embargo, no dejó de intentarlo. En sus cartas insiste, una y otra vez, en su voluntad de servir, en su amor por la patria, en su deseo de contribuir al bienestar de Florencia. La etapa que va de 1512 a 1516 fue, en suma, una época de profunda transformación para Nicolás Maquiavelo. De político activo pasó a filósofo del poder. De burócrata pasó a autor.
De funcionario olvidado a creador de algunas de las obras más influyentes del pensamiento político occidental. Y todo ello, no desde un palacio ni desde una universidad, sino desde el modesto escritorio de su casa en San Andrea, rodeado de libros antiguos y sueños rotos. Los últimos años de vida. A partir de 1516, Nicolás Maquiavelo se encontraba ya consolidado como un autor político de primer nivel, aunque su reconocimiento aún no se había traducido en poder real ni en un retorno oficial a la vida pública. Vivía, en cierto modo, en un limbo político, respetado por algunos, temido por otros, ignorado por los más influyentes. Y aún así, en esos años finales, siguió escribiendo con pasión, involucrándose cuando podía en los asuntos públicos, y esperando, siempre esperando, la oportunidad de regresar al servicio de la República. La situación en Florencia era estable, al menos en apariencia. Bajo el dominio de los Médici, la ciudad vivía una calma relativa, pero no exenta de tensiones. El Papa León X, antes Giovanni de Médici, seguía ejerciendo una influencia enorme sobre los destinos de su familia y sobre la península italiana. Esta relación entre el papado y Florencia hacía que las decisiones políticas estuvieran más que nunca subordinadas a los intereses vaticanos. En este contexto, Maquiavelo escribió y revisó varias de sus obras. Siguió trabajando en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que poco a poco se convirtieron en una especie de tratado paralelo a El Príncipe, pero con un tono más colectivo, más institucional. Sus reflexiones republicanas se afianzaban. Para Maquiavelo, el conflicto entre clases, si estaba encauzado adecuadamente por las leyes, era un motor de libertad. La lucha entre plebeyos y nobles, lejos de ser un obstáculo, podía generar equilibrio. En 1517, escribió un breve tratado titulado Resumen de los Asuntos de Francia, resultado de sus observaciones durante el viaje diplomático a la corte de Francisco y en 1515. Este texto, aunque menos conocido, demuestra una vez más su capacidad para analizar los sistemas políticos concretos con un enfoque comparativo. Maquiavelo no era un teórico encerrado en abstracciones, era un observador del mundo real. Durante estos años también dedicó tiempo a la literatura teatral. Además de La Mandrágora, que fue representada con éxito en Florencia en 1520, escribió La Clicia, otra comedia de tono clásico inspirada en Casina de Plauto. Estas obras, además de entretener, ofrecían críticas sociales veladas, explorando temas como la hipocresía, la ambición, el engaño y las tensiones familiares. En ellas, Maquiavelo trasladaba su comprensión de la naturaleza humana al terreno de la ficción, revelando una vez más su genio narrativo. Pero no todo era literatura. Maquiavelo seguía obsesionado con regresar a la vida política. Y en 1520, finalmente, logró un pequeño avance. El nuevo papa, Adriano V, no pertenecía a la familia Médici, lo que alteró el equilibrio de poder en Italia. En ese contexto, el cardenal Giulio de Médici, primo de León X, tomó el control político de Florencia. Fue él quien, sabiendo del talento de Maquiavelo, le encargó la redacción de una historia oficial de la ciudad. Así nació el proyecto de los Historias Florentinas, Historiae Fiorentine, que ocuparía buena parte de los últimos años de su vida. Maquiavelo se dedicó a este encargo con seriedad y profundidad. La obra, que terminaría en 1525, abarca la historia de Florencia desde sus orígenes legendarios hasta principios del siglo XVI. No es una simple crónica, sino un análisis detallado de los conflictos internos, de las ambiciones de las familias nobles, de las rivalidades entre facciones, y de la manera en que estas tensiones moldearon la identidad de la ciudad. Su estilo es sobrio, reflexivo, menos combativo que en otras obras, quizá por tratarse de un encargo oficial. En 1521, sin embargo, la estabilidad comenzó a tambalearse. Ese año murió el Papa León X, y en los años siguientes la península italiana fue sacudida por nuevas guerras. El Papa Clemente VII, elegido en 1523, era nada menos que Giulio de Médici, quien había encargado a Maquiavelo las historias florentinas. Pero los tiempos eran turbulentos. La rivalidad entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico escalaba, y Florencia estaba atrapada entre ambos colosos. En 1525 se produjo la batalla de Pavía, en la que el emperador Carlos V derrotó a Francisco y lo tomó prisionero.
Esta victoria dio al emperador un enorme poder sobre Italia y dejó al Papa Clemente VII en una posición vulnerable. En un intento por resistir la hegemonía imperial, Clemente organizó la Liga de Cognac en 1526, una alianza entre el papado, Francia, Venecia, Milán y Florencia para frenar a Carlos V. Fue en este contexto que Maquiavelo tuvo un último respiro de acción política. Ese mismo año, Maquiavelo fue designado como superintendente de las fortificaciones de Florencia, una posición menor pero significativa, dada la situación de guerra. Se le reconocía, al menos parcialmente, su experiencia. Viajó por la Toscana para inspeccionar muros, diseñar defensas y evaluar estrategias. A pesar de su edad, ya tenía más de 50 años, se entregó con energía a esta tarea, como si el llamado del deber reavivara su espíritu. Pero todo estaba por cambiar. En mayo de 1527, las tropas imperiales, muchas de ellas alemanas y españolas, saquearon brutalmente la ciudad de Roma. Fue uno de los eventos más traumáticos del siglo XVI, el Sacco di Roma. El Papa Clemente VII huyó, y el prestigio de los Médici se desmoronó. En Florencia, la noticia generó un levantamiento. La población, enardecida, se rebeló contra el dominio de los Médici y restauró la República. Fue un giro inesperado, y en otro tiempo, habría sido la oportunidad perfecta para Maquiavelo. Pero no fue así. La restauración republicana no trajo consigo la rehabilitación de Nicolás. Por el contrario, su vinculación reciente con los Médici lo hacía sospechoso para los nuevos líderes. Fue apartado de toda función pública. Para Maquiavelo, esto fue un golpe devastador. Había servido con lealtad a la República durante años, había sido torturado injustamente por los Médici, y sin embargo, por haber intentado ganarse su favor para regresar a la política, ahora era visto como traidor. Enfermo, cansado y desilusionado, Maquiavelo se retiró una vez más a su finca. Allí pasó sus últimos días, debilitado por una enfermedad intestinal, probablemente una infección o una úlcera agravada por la tensión y el desgaste físico. Su salud se deterioró rápidamente. El 21 de junio de 1527, Nicolás Maquiavelo murió en Florencia, a los 58 años de edad. No tuvo un funeral oficial. No hubo grandes ceremonias. Su cuerpo fue enterrado discretamente en la iglesia de Santa Croce, donde siglos más tarde se erigiría un monumento en su honor con la inscripción, tanto nomini nullum par elogium, es decir, ningún elogio está a la altura de tan gran nombre. Así terminó la vida de uno de los hombres más enigmáticos, polémicos y lúcidos de su tiempo. En vida, fue funcionario, diplomático, prisionero, exiliado, autor, dramaturgo. Sirvió a la República, buscó el favor de los príncipes, escribió tratados que incomodaron a reyes y papas, y dejó una obra que aún hoy se estudia, se teme, se admira. Pero lo más importante es que Maquiavelo fue, ante todo, un observador insaciable de la realidad humana. En sus últimos años, en medio de guerras, traiciones y fracasos, no dejó de escribir, no dejó de pensar, no dejó de creer que el conocimiento del poder podía servir para construir un mundo mejor. O al menos para comprender el que ya existía. El legado de Maquiavelo después de su muerte. Tras la muerte de Nicolás Maquiavelo en 1527, su figura comenzó un extraño y silencioso peregrinaje. No hubo homenajes oficiales, ni discursos fúnebres, ni reconocimientos públicos. Había muerto sin gloria, apartado de los círculos del poder, ignorado por la República que tanto había defendido. Y sin embargo, en los años y décadas siguientes, su nombre no desaparecería. Todo lo contrario, comenzaría a expandirse, lentamente, con fuerza, como un eco que reverbera más allá del tiempo. Su verdadera influencia, paradójicamente, comenzó después de su muerte. El primer paso fue la difusión manuscrita de sus obras. Durante su vida, Maquiavelo no había publicado El Príncipe. El texto circulaba entre amigos, diplomáticos, mecenas y figuras cultas en copias hechas a mano. Pero tras su muerte, el interés por ese pequeño tratado sobre el poder comenzó a crecer. Hacia 1532, apenas 5 años después de su fallecimiento, se publicó por primera vez en Roma. La obra llevó por título, Il Príncipe. Ese año marcaría el comienzo de un fenómeno duradero. El libro fue impreso por Antonio Blado, tipógrafo del Papa Clemente VII.
Resulta irónico, la primera edición impresa del texto más polémico de Maquiavelo salió de las prensas del Vaticano, bajo el auspicio del pontífice que alguna vez fue su mecenas. Pero este respaldo inicial no significó aceptación. Todo lo contrario. Apenas comenzó a circular, El Príncipe desató una tormenta. El pensamiento europeo del siglo XVI, fuertemente marcado por el humanismo cristiano y por las enseñanzas morales de autores como Erasmo, reaccionó con escándalo ante las ideas de Maquiavelo. Su visión del poder, tan cruda, tan libre de adornos éticos, fue vista como una amenaza directa al orden moral cristiano. La Iglesia Católica, que al principio permitió la impresión de sus obras, pronto cambió de posición. En 1559, bajo el Papa Pablo IV, el índice de libros prohibidos incluyó todas las obras de Maquiavelo. Esto significaba que leer, poseer o difundir sus textos era un acto condenado por la Iglesia. El Príncipe, los discursos, la Mandrágora, incluso sus historias florentinas, fueron marcadas con el sello de lo prohibido. Su nombre se volvió sinónimo de corrupción, astucia perversa, manipulación y desprecio por la moral. Fue en este contexto que nació el término maquiavelismo, una palabra que no inventó Maquiavelo, pero que desde entonces lo acompañaría para siempre. El maquiavelismo pasó a ser entendido como el arte de engañar, manipular, traicionar y mantener el poder a cualquier precio. No importaba que él mismo no recomendara literalmente tales cosas, el imaginario colectivo lo había convertido en el arquitecto del cinismo político. Y sin embargo, la condena oficial no detuvo la circulación de sus ideas. En secreto, sus libros seguían leyéndose en toda Europa. En las universidades, en los círculos diplomáticos, en las cortes de Francia, Inglaterra y España, los pensadores discutían sobre él. Algunos lo aborrecían. Otros lo estudiaban con fascinación. Pocos eran indiferentes. Uno de los primeros en reaccionar fue el pensador inglés Thomas More, autor de Utopía, quien ya en vida de Maquiavelo había expresado rechazo hacia la política realista. Posteriormente, otro inglés, Francis Bacon, reconocería la profundidad de las ideas del florentino, aunque sin defenderlas del todo. El humanismo inglés sentía el peso del debate entre la virtud clásica y la astucia política. En Francia, el cardenal Richelieu, arquitecto del absolutismo monárquico en el siglo XVII, leyó y aplicó algunas enseñanzas maquiavélicas, aunque jamás lo reconoció abiertamente. En privado, los gobernantes estudiaban a Maquiavelo como quien lee un manual de anatomía, no por placer, sino por necesidad. En Italia, el filósofo y jurista Giovanni Botero, en su obra La razón de Estado 1589, escribió directamente contra Maquiavelo, intentando reconciliar el arte de gobernar con los principios morales cristianos. Pero el hecho mismo de escribir contra él era una forma de confirmar su influencia. La figura de Maquiavelo seguía presente, incluso en sus detractores. En el campo literario, la presencia de Maquiavelo también se hizo sentir. En Inglaterra, William Shakespeare lo menciona en varias de sus obras. En Enrique V, Ricardo III y Macbeth, los personajes que ambicionan el poder y traicionan para obtenerlo tienen un aire maquiavélico. No porque sigan literalmente su doctrina, sino porque representan esa tensión entre ética y política que Maquiavelo tan claramente había descrito. En el mundo protestante, especialmente en los Países Bajos y en Alemania, la visión de Maquiavelo fue doble. Algunos lo veían como el ejemplo de la corrupción papista, otros como el primer pensador verdaderamente moderno. Alguien que se atrevió a mirar la política tal como era, sin hipocresía. Ya en el siglo XVII, su figura no había dejado de ser polémica. Pero un cambio empezaba a gestarse. Algunos pensadores comenzaban a ver en Maquiavelo algo más que un simple defensor del poder sin escrúpulos. En sus discursos sobre Tito Livio, encontraban ideas sobre la participación ciudadana, la república, la necesidad de leyes fuertes y el valor de la libertad política. El pensador inglés James Harrington, autor de la Commonwealth de Oceana 1656, se inspiró abiertamente en Maquiavelo para construir una teoría republicana moderna. Lo mismo haría Baruch Spinoza, el filósofo judío neerlandés, quien en su tratado político valoró los aportes de Maquiavelo como base para pensar en una república democrática y estable. Incluso Montesquieu, en el siglo XVIII, aunque crítico, reconocería que Maquiavelo era el único que se atrevió a decir la verdad sobre el poder. Su lectura ya no era solo condenatoria, sino analítica.
Se lo estudiaba como una figura clave para entender los mecanismos del gobierno, los peligros del absolutismo y las raíces del republicanismo. Pero a pesar de estas rehabilitaciones parciales, el Maquiavelo demonizado seguía predominando en la cultura popular. Su imagen como autor sin alma, cínico y manipulador, seguía viva. En sermones, panfletos y ensayos morales, se le describía como el gran enemigo de la virtud. Algunos incluso decían que había muerto desesperado, consumido por el remordimiento. Otros afirmaban que su tumba era un lugar maldito. Lo cierto es que su nombre ya era leyenda. Y como toda leyenda, estaba envuelta en ambigüedad, exageración y distorsión. Nadie podía hablar de política sin aludir, directa o indirectamente, a Maquiavelo. Su huella se había infiltrado en el pensamiento europeo, no como una doctrina sistemática, sino como una provocación constante, como un espejo incómodo que obligaba a mirar la realidad sin máscaras. En estos años también se empezaron a recopilar sus cartas, sus poemas, sus obras teatrales. Aunque su correspondencia con amigos y políticos no fue publicada ampliamente hasta siglos después, muchos fragmentos circulaban, revelando una faceta más íntima y compleja de su personalidad. Un hombre profundamente sensible, amante de la historia, apasionado por la lengua italiana y preocupado por el destino de su patria. Su figura empezaba a separarse de la caricatura. Lentamente, el pensamiento político occidental comenzaba a reconocer que en Maquiavelo no había solo oscuridad, sino también lucidez, profundidad y una fe inquebrantable en el poder de la razón para entender el mundo. Fue un camino lento, lleno de obstáculos. Pero una vez iniciado, ya no se detendría. Maquiavelo en los siglos XVIII y XIX, entre la Ilustración y el nacionalismo. El siglo XVIII marcó un punto de inflexión en la historia de la recepción de Nicolás Maquiavelo. Fue el siglo de la razón, de la Ilustración, de las enciclopedias y los nuevos modelos de gobierno. En este clima de efervescencia intelectual, algunos pensadores comenzaron a mirar a Maquiavelo con nuevos ojos, más allá del juicio moralista que lo había condenado durante los siglos anteriores. La política, como disciplina autónoma, empezaba a encontrar su lugar en la filosofía moderna, y con ello, resurgía el nombre de Maquiavelo, no como autor diabólico, sino como precursor del análisis político racional. En Francia, epicentro de la Ilustración, figuras como Voltaire, Diderot y Rousseau leyeron a Maquiavelo con atención. Voltaire, en particular, afirmaba que El Príncipe debía leerse como una sátira, un libro irónico en el que Maquiavelo habría querido desenmascarar a los tiranos, mostrando hasta qué punto podían corromperse los príncipes. Aunque esta interpretación no es literal ni históricamente precisa, ayudó a revalorizar su figura ante un público más amplio. Rousseau, por su parte, consideraba que el verdadero Maquiavelo no estaba en El Príncipe, sino en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde se defendía el gobierno republicano y la participación del pueblo. La idea de un Maquiavelo republicano, patriota y comprometido con la libertad política comenzó a instalarse, especialmente entre los círculos revolucionarios. El contexto lo permitía, las monarquías absolutas comenzaban a mostrar signos de desgaste, y el pueblo reclamaba nuevas formas de poder. El pensamiento político se abría paso entre la crítica a las tradiciones feudales y el nacimiento de un nuevo sujeto histórico, el ciudadano. En este marco, Maquiavelo fue leído como uno de los primeros modernos, un hombre que comprendió la necesidad de construir el poder a partir de la realidad y no desde las utopías o los dogmas morales. Esta interpretación lo alejó, por primera vez en siglos, del imaginario del cinismo. Maquiavelo no era ya el demonio del poder, era el analista lúcido del poder. Este cambio de percepción se intensificó con la Revolución Francesa de 1789. Los líderes revolucionarios, obsesionados con el problema del poder y de la legitimidad política, redescubrieron a Maquiavelo. Algunos de sus textos circularon en las sociedades jacobinas y en los clubes republicanos. En especial, los discursos fueron leídos como una defensa del pueblo frente a la corrupción de los poderosos. El propio Robespierre, aunque crítico de ciertas ideas, reconocía el valor de Maquiavelo como pensador político. Para muchos, el florentino se había anticipado al ideal republicano, un sistema político sin reyes, fundado en leyes, con participación cívica y defensa de la patria. Simultáneamente, en Inglaterra y Alemania también se despertó el interés por su obra.
El filósofo Immanuel Kant, si bien no lo cita directamente con frecuencia, se movía en un ambiente intelectual donde Maquiavelo era debatido como figura crucial en el pensamiento político moderno. En Alemania, el surgimiento del idealismo alemán, con autores como Fichte y Hegel, llevó a una nueva lectura del poder como fuerza histórica en evolución. Para estos pensadores, el Estado se convertía en el actor central del desarrollo ético y racional de la humanidad, una idea que resonaba, de algún modo, con la visión maquiaveliana de la política como espacio de acción concreta. Pero fue en Italia, su patria, donde la figura de Maquiavelo adquirió una nueva dimensión simbólica. En el siglo XIX, Italia no era aún una nación unificada. Estaba dividida en múltiples estados, el reino de Piamonte-Cerdeña, los estados pontificios, el reino de las dos Sicilias y diversas repúblicas. Esta fragmentación generaba en muchos italianos un sentimiento de pérdida, de humillación histórica y de deseo de unidad nacional. Fue en ese contexto que Maquiavelo se convirtió en símbolo del patriotismo italiano. Sus textos comenzaron a ser estudiados por los impulsores del Risorgimento, el movimiento de unificación italiana. Políticos, intelectuales y revolucionarios como Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi y Camillo Benso, conde de Cavour, encontraron en su obra no solo una reflexión sobre la política, sino una llamada a la acción, una guía para construir una Italia fuerte, unida e independiente. La obra El Príncipe fue reinterpretada como un manual que anticipaba la necesidad de un líder enérgico que supiera unir a los italianos frente a la fragmentación y la injerencia extranjera. La célebre figura del príncipe nuevo fue leída como metáfora del unificador de Italia. Incluso Napoleón Bonaparte, aunque francés, se sintió influido por la visión maquiavélica del poder, él mismo poseía una copia de El Príncipe, y se refería a Maquiavelo como uno de los pocos que habían comprendido la política en su esencia. Durante este periodo, comenzaron a aparecer nuevas ediciones de sus obras completas, más accesibles y anotadas, lo que permitió a un público más amplio acercarse a sus escritos. La lengua italiana, que aún no era completamente unificada, comenzó a consolidarse también a través de estos textos clásicos. Maquiavelo, al igual que Dante, Boccaccio y Petrarca, fue considerado piedra angular de la identidad literaria y cultural italiana. En el ámbito académico, autores como Francesco de Sanctis, crítico literario y figura clave del pensamiento italiano decimonónico, defendieron la importancia de Maquiavelo como parte del proceso civilizatorio del país. Para de Sanctis, Maquiavelo no era un simple teórico del poder, sino un patriota frustrado, cuya obra expresaba la tragedia de haber amado profundamente una patria incapaz de unificarse. Al mismo tiempo, en otros países europeos, su figura era objeto de relecturas más complejas. En Inglaterra, los pensadores liberales del siglo XIX, como John Stuart Mill, comenzaron a ver a Maquiavelo como un caso paradigmático de la tensión entre moral pública y acción política. En Alemania, los historiadores del historicismo, como Leopold von Ranke, lo estudiaron como testimonio de una época en la que la política se independizaba de la teología y se transformaba en práctica secular. También en Estados Unidos, donde se vivía el proceso de consolidación de su modelo republicano. Algunos sectores académicos redescubrieron los discursos como fuente de inspiración para la defensa de las instituciones republicanas. Aunque con menos impacto que en Europa, la influencia de Maquiavelo comenzaba a notarse también en el pensamiento político americano. Pero junto a esta rehabilitación parcial, el estigma del maquiavelismo no desapareció. El término seguía usándose como sinónimo de manipulación y engaño político. Los enemigos del realismo político continuaban viendo en Maquiavelo a un autor peligroso, cuyo pensamiento debía ser neutralizado. La Iglesia Católica, por su parte, mantenía sus reservas, aunque el clima cultural del siglo XIX hacía que sus condenas fueran menos influyentes que en siglos anteriores. En el plano popular, su nombre seguía evocando temor o admiración según el contexto. Para unos, era el inventor del mal político. Para otros, el fundador del pensamiento político moderno. Esta ambivalencia se mantendría incluso hasta el siglo XX. Al final del siglo XIX, con la unificación de Italia finalmente lograda en 1871, Maquiavelo fue reivindicado oficialmente como figura nacional. Sus restos, sepultados en la iglesia de Santa Croce en Florencia, comenzaron a ser visitados por patriotas y turistas. Su epitafio,
que reza tanto nomini nuyum par elogium, a tan grande nombre, ningún elogio basta, adquirió un nuevo sentido. Ya no se le recordaba solo como pensador polémico, sino como fundador de una tradición italiana de pensamiento político que unía historia, pasión cívica y realismo. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, el nombre de Maquiavelo se encontraba ya en el centro del canon político occidental. Su rehabilitación era un hecho. Sus ideas seguían siendo polémicas, pero ya no podían ser ignoradas ni reducidas a caricaturas. La política moderna, con todas sus complejidades, debía algo a ese florentino que había osado escribir sobre el poder sin pedir permiso a la moral ni a la religión. Maquiavelo en el siglo XX, el poder en la era moderna. El siglo XX fue, en muchos sentidos, el siglo de la política. Guerras mundiales, revoluciones, totalitarismos, regímenes democráticos, expansión imperialista y movimientos de liberación nacional definieron el ritmo de la historia. En ese torbellino de acontecimientos, la figura de Nicolás Maquiavelo cobró una relevancia renovada. No como simple autor del Renacimiento, sino como un pensador cuyas ideas podían ayudar a comprender los mecanismos ocultos del poder moderno. Desde la teoría política académica hasta la propaganda ideológica, su legado fue invocado, reinterpretado y, a veces, manipulado con fines diversos. A comienzos del siglo XX, el auge de las ciencias sociales transformó profundamente el estudio de la política. La politología se consolidó como disciplina académica independiente, especialmente en universidades europeas y estadounidenses. En este nuevo marco analítico, Maquiavelo fue considerado uno de los fundadores de la ciencia política empírica, al haber sido de los primeros en describir el poder sin recurrir a idealismos o valores trascendentes. Fue visto como un precursor del método realista, centrado en lo que los hombres hacen, no en lo que deberían hacer. La Escuela Realista de Relaciones Internacionales, que adquirió gran influencia después de la Primera Guerra Mundial, consideró a Maquiavelo uno de sus referentes fundamentales. Autores como Hans Morgenthau, teórico de la política internacional, reconocieron en Maquiavelo a uno de los primeros en postular que los estados actúan guiados por el interés propio, no por la moral. En su obra Politics Among Nations, publicada en 1948, Morgenthau cita al florentino como ejemplo de realismo clásico. Esta lectura hacía de Maquiavelo una figura clave para entender los conflictos entre estados, la lógica de la guerra y la diplomacia como arte de supervivencia nacional. Al mismo tiempo, en el mundo académico europeo, varios pensadores marxistas redescubrieron a Maquiavelo desde otra perspectiva. Uno de los más influyentes fue el filósofo y político italiano Antonio Gramsci, quien, encarcelado por el régimen fascista de Benito Mussolini, escribió una serie de reflexiones conocidas como los Cuadernos de la Cárcel. En ellos, Gramsci dedicó profundas páginas a Maquiavelo, especialmente en relación con la figura del príncipe nuevo. Para Gramsci, el príncipe no debía ser entendido literalmente como un individuo, sino como el partido revolucionario, capaz de construir hegemonía cultural y política en la sociedad. Esta lectura convirtió a Maquiavelo en una herramienta teórica para pensar el cambio social desde una perspectiva socialista, combinando análisis estructural con voluntad de transformación histórica. Gramsci defendía que Maquiavelo había comprendido el momento decisivo en que se podía instaurar una nueva forma de poder, pero también que el éxito dependía de la capacidad de construir consenso, cultura y organización. Así, la idea de hegemonía, clave en el pensamiento gramsciano, encuentra en Maquiavelo uno de sus antecedentes. Esta apropiación fue crucial para que generaciones enteras de pensadores marxistas consideraran a Maquiavelo un aliado intelectual, aunque distante en tiempo. El siglo XX también estuvo marcado por el surgimiento de regímenes totalitarios. En la Alemania nazi, la Italia fascista y la Unión Soviética estalinista, el uso del poder alcanzó niveles de control e instrumentalización sin precedentes. Curiosamente, aunque Maquiavelo nunca propuso un gobierno tiránico ni total, su figura fue utilizada de manera polémica tanto para justificar como para criticar estos regímenes. Algunos propagandistas fascistas italianos intentaron presentar a Maquiavelo como un antecesor del liderazgo autoritario, pero esta lectura no se sostuvo en el ámbito académico serio. Por el contrario, muchos opositores al fascismo encontraron en los discursos y en los escritos republicanos del florentino una defensa de la libertad frente a la corrupción del poder absoluto.
En Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XX, Maquiavelo fue objeto de intensos estudios por parte de historiadores del pensamiento político. Autores como Quentin Skinner y J. G. Apocock, representantes de la llamada Escuela de Cambridge, se dedicaron a contextualizar su obra en el marco del humanismo renacentista. Esta aproximación historiográfica destacó las dimensiones lingüísticas, retóricas y culturales del pensamiento maquiaveliano, alejándolo de caricaturas reduccionistas. Se insistió en que Maquiavelo debía ser entendido en su época, como parte de una tradición republicana que comenzaba con Cicerón, pasaba por los clásicos latinos y culminaba en la Florencia del siglo XVI. Uno de los aportes más importantes de esta escuela fue el rescate de los discursos sobre la primera década de Tito Livio como texto clave, incluso más representativo que El Príncipe. Allí, Maquiavelo analizaba cómo se podía construir una república libre y duradera. Esta obra sirvió para matizar su imagen, mostrando que lejos de ser un cínico absoluto, había en él un pensamiento político complejo, articulado en torno a nociones como virtud cívica, corrupción, conflicto productivo y amor a la patria. El pensamiento feminista también se interesó por Maquiavelo, aunque de manera crítica. Autoras como Hannah Arendt, aunque no feminista en sentido estricto, analizaron su concepción de la acción política en relación con la fundación y el mantenimiento de los regímenes. Arendt, en sus estudios sobre la violencia, la revolución y la autoridad, entendió que el pensamiento político debía partir de la experiencia concreta de los hombres, y por extensión, de los pueblos, frente a la historia. Si bien no lo defendía abiertamente, reconocía en Maquiavelo un antecedente de la idea de política como espacio de aparición pública, donde los sujetos se constituyen en la acción. En el plano cultural, el nombre de Maquiavelo siguió siendo sinónimo de astucia, manipulación y estrategia. La palabra maquiavélico entró en el lenguaje cotidiano, en novelas, películas, discursos políticos y análisis mediáticos. Desde Hollywood hasta la prensa, se utilizaba el término para designar actos de poder sin escrúpulos. Esta persistencia del estereotipo se debió en parte a la lectura reduccionista de El Príncipe, olvidando que en su obra completa hay una preocupación constante por la libertad, el orden y la república. Sin embargo, muchos líderes políticos, incluso sin declararlo, utilizaron estrategias inspiradas en sus principios. El concepto de Realpolitik, tan presente en la Guerra Fría, se aproximaba a su idea de actuar conforme a las circunstancias, con pragmatismo, sin perder de vista los fines superiores del poder estatal. Presidentes, dictadores, diplomáticos y asesores estratégicos citaban a Maquiavelo en privado, mientras lo condenaban en público. En América Latina, especialmente durante los años de dictaduras y luchas revolucionarias, su figura fue objeto de lecturas contradictorias. En algunos sectores de la izquierda, se lo consideraba un pensador útil para pensar la toma del poder. En otros, se lo rechazaba por representar la lógica fría del Estado burgués. Lo cierto es que su influencia, aunque indirecta, fue profunda, tanto en los manuales de estrategia como en las reflexiones sobre el poder y la dominación. El final del siglo XX vio el auge del neoliberalismo, el declive de los grandes relatos ideológicos y la globalización. En este nuevo contexto, Maquiavelo fue redescubierto como analista de la contingencia, de la acción en tiempos inciertos. Ya no se lo leía solo como teórico del poder duro, sino como pensador que comprendía la fragilidad de las instituciones, la necesidad de la virtud política y la importancia de la fortuna en los asuntos humanos. Se publicaron nuevas traducciones, ediciones críticas y biografías. Los congresos académicos sobre su obra se multiplicaron. Su nombre se inscribió definitivamente en el canon de la teoría política moderna. No solo como figura polémica, sino como autor imprescindible para entender los dilemas del poder en cualquier época. Así, cuando el siglo XX llegó a su fin, Nicolás Maquiavelo era ya mucho más que el autor de El Príncipe. Era un clásico, un testigo lúcido de las pasiones humanas, un hombre que escribió desde el exilio, pero cuya voz había alcanzado a los poderosos y a los oprimidos, a los gobernantes y a los revolucionarios, a los académicos y a los estrategas. Un pensador que, desde las calles de Florencia, había captado las constantes de la historia humana, y cuya obra, lejos de envejecer, seguía iluminando los rincones más oscuros del poder en la era contemporánea. Nicolás Maquiavelo fue mucho más que un funcionario florentino o el autor de un tratado político.
Fue un testigo agudo de su tiempo y un explorador incansable de las dinámicas del poder. Su vida, atravesada por las convulsiones políticas de la Italia renacentista, desde la caída de la República de Florencia hasta la dominación extranjera, moldeó su pensamiento y su obra. Pero, sobre todo, Maquiavelo nos legó una forma de entender la política desde la realidad concreta, sin adornos ni idealizaciones. A lo largo de más de 5 siglos, su figura se transformó, fue interpretada y reinterpretada según los contextos históricos, las necesidades políticas y las corrientes intelectuales de cada época. Desde el hombre temido y odiado en su tiempo, hasta el símbolo del realismo político, pasando por la inspiración de revolucionarios, teóricos, dictadores y académicos, su influencia nunca dejó de crecer. En la cronología de su vida vemos cómo la fragilidad de las instituciones y la imprevisibilidad de los acontecimientos marcaron su destino personal y profesional. Su caída del poder y el exilio interno fueron los momentos que le permitieron reflexionar profundamente, escribir sus obras más importantes y dejar un testimonio invaluable. Su biografía es la historia de un hombre que, pese a la adversidad, entendió que el poder no es un fin en sí mismo, sino un instrumento complejo, lleno de riesgos, oportunidades y responsabilidades. En la era moderna y contemporánea, Maquiavelo ha sido fundamental para comprender las nuevas formas de gobernanza, las tensiones entre ética y política, y la relación entre el individuo y el Estado. Su análisis sobre la fortuna y la virtud sigue vigente para quienes estudian la historia y la política, y su ejemplo es un recordatorio constante de que el poder requiere astucia, adaptación y una mirada clara a la realidad. Finalmente, Maquiavelo nos invita a mirar la política con ojos abiertos, a cuestionar las apariencias y a entender que la lucha por el poder es una constante humana que no puede ser ignorada ni simplificada. Su vida y obra siguen siendo una brújula para quienes desean entender la complejidad del liderazgo y las múltiples caras del poder. Nicolás Maquiavelo, el hombre detrás del mito, permanece como una de las figuras más influyentes y fascinantes de la historia. Su legado trasciende siglos y fronteras, recordándonos que, para gobernar y transformar el mundo, primero hay que conocerlo profundamente, con valentía y honestidad.